Muy buenas tardes. Como director del Magíster en Marketing es un agrado poder una vez más estar compartiendo con nuestros invitados que han sido voluntariosos, diría yo, y muy cooperadores con el programa, porque hemos tenido, como ustedes nos pueden seguir ahí en la página web del programa, de la facultad y de la universidad, además de mi link personal ahí, que siempre comparto lo poco y nada que podemos compartir ahí con los, valga la redundancia, con los, con los miembros de una comunidad privada que hace una gestión, pero de primer nivel, desde el punto de vista de marketing. Así que en esta oportunidad parto agradeciendo la buena disposición de Camila Sembrano, que ella es... No, ayúdame un poquito ahí, Camila, dice Sales Source Manage. Hoy día, es que esto siempre está como en título en inglés, pero hoy día estoy trabajando en el equipo comercial de Marketplace Chile, soy Senior Manager para las categorías de Consumer Electronics, Autopartes y Home Improvement, pero ya vengo de 5 años trabajando en el equipo marketing y ahí estuve liderando el equipo marketing para Chile, Uruguay, Perú y Ecuador, y nada, este cambio a ventas es hace 1 mes y medio, así que Ya. es reciente. Ya, con esa ayuda y no necesito traducir absolutamente nada. Los dejo cordialmente ahí invitados, ¿cierto?, a que disfrutemos esta interrelación que estamos haciendo entre el mundo académico y el mundo privado para ver qué es lo que está pasando en la contingencia, sobre todo que esto tiene relación con el e-commerce, que es lo que el marketing va sin retorno, ¿cierto?, raudamente caminando. Así que, sin más preámbulo, dejo a Camila y reitero mi agradecimiento por estar compartiendo con nosotros. Buenísimo. Y yo agradezco también la invitación, un honor poder estar aquí y ojalá les aporte el contenido, un poco desde la experiencia que tenemos nosotros como Mercado Libre, de lo que hemos vivido como e-commerce en la pandemia, así que nada, creo que es un tema bien interesante, así que a mí feliz de poder hablar de esto, porque además no solamente lo mezclo con innovación y transformación, sino que también después, entendiendo que esto es un magíster de marketing, es cómo metemos el marketing como una herramienta clave para que estas cosas pasen, y ahí nada, o sea, voy a estar hablando harto de esas cosas, pero quizás para partir quería presentarme. Bueno, mi nombre es Camila Cembrano, todo el mundo me dice Sembrano, pero mi apellido es Cembrano porque es italiano, pero si digo Cembrano me escriben con CH, entonces ahí tengo que hacer un mix para ver cómo se pronuncia. Llevo 5 años y un poquito más de 5 años y medio trabajando en Mercado Libre, como les contaba. Soy casada, tengo un hijo que es el que aparece aquí en repetidas ocasiones en las fotos. Teníamos un segundo hijo que era un perrito que lamentablemente ya nos abandonó el año pasado. Pero un poco de las cosas que me inspiran a hacer mi trabajo cada vez mejor son mi familia, y por eso siempre me gusta partir un poco contando quién soy y qué es lo que me apasiona. Soy de profesión ingeniera comercial, estudié ingeniería comercial en la Universidad Católica, hice un MBA en Duke, y como les decía, después de una experiencia más ligada al consumo masivo, entré a Mercado Libre y creo que ha sido un rubro fascinante y en donde algo que me llena muchísimo de orgullo es esta capacidad que tenemos y la habilidad para poder generar impacto real en las personas, no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Entonces, es una empresa increíble para trabajar y ahí les voy a estar contando un poquitito más. Y quizás para empezar un poco con el contenido de la conversación, creo que todo el boom del e-commerce radica un poco desde la pandemia, y creo que la pandemia para todos es cambio de planes absoluto. Si hay algo que realmente fue disruptivo para el mundo fue el 2020. Todo lo que teníamos planificado se cayó como naipes. Nada nos hacía pensar de que íbamos a tener que cambiar planes, estilos de vida, lo que íbamos a vivir esos meses. Entonces, este cambio total de planes pilló a muchas empresas preparadas y a otras no tan preparadas. Y creo que muchas nos tuvimos que adaptar en el camino. Algunas persistimos, otras lo tuvieron un poco más difícil, y creo que aquí entra un poco también cómo todos los cambios que nosotros vivimos de alguna manera se viven de una manera consistente, que te permitan ser genuinos con tu ADN de empresa, de marca, de negocio, y no tener que reinventarte en algo que no eres. Pero sí, siempre, 100% la pandemia
hizo un shock total a las realidades que nosotros conocíamos, y el nuevo desafío que se empezó a vivir a nivel mercado, no solamente si pensamos en retail, comercio electrónico, etcétera, sino que a nivel industria, el desafío es estar a la altura, es cumplir con las expectativas de los consumidores, es cumplir con las expectativas de proveedores, de la sociedad, del país, y estamos ahora viviendo en una sociedad muchísimo más exigente, ni hablar de todos los cambios que vamos a empezar a vivir. Entonces creo que a nivel empresas, el tema de ver cómo enfocamos esos desafíos y cómo somos cada vez más exigentes en los estándares que entregamos a quienes satisfacemos es súper, súper importante. Y pensando en e-commerce, obviamente en estos años, en estos últimos 2, 3 años, hemos visto una aceleración del e-commerce impactante. Pasó de ser algo opcional, algo que en Chile era algo que algunas personas usaban, a ser algo que ya casi es imprescindible. Y quizás para ver un poquitito más de número, el e-commerce aceleró la evolución que tenía pensada y la penetración en el mercado en más de 3 años. O sea, en 3 meses vimos el crecimiento que esperábamos ver en 10 años. Y a nivel mundial, la penetración del e-commerce ya está cerca del 20%, que son números muy, muy locos. Obviamente hay países que están mucho más avanzados, como China, versus países más, con una penetración un poco menor, cerca del 6%. En Chile específicamente, esta penetración fue súper exponencial también. O sea, pasamos de un 2019 a tener un 6.9% a duplicar la penetración del e-commerce en las compras totales del retail, y esto demuestra un poco que cada vez se está convirtiendo en algo mucho más trascendental y algo mucho más necesario para los consumidores y también para la gente que vende y que tiene sus propios negocios. Y ahí es donde nosotros como Mercado Libre entramos como un player fundamental, porque nosotros somos un marketplace de esencia y hemos estado en el comercio electrónico hace más de 20 años. Pero, ¿qué es Mercado Libre exactamente? Y quizás aquí para poner un poco más en contexto, hoy somos el e-commerce número 1 en Latinoamérica. En Chile tenemos más de 3 millones y medio de compradores únicos en los últimos 12 meses, más de 14 millones de usuarios registrados. Tenemos más de 1 millón de envíos semanales, que son números muy, muy, muy poderosos. Más de 650 tiendas oficiales, que son marcas que venden directamente a través de nuestro sitio. Y a nosotros lo que más nos llena de orgullo es que tenemos más de 120 millones de visitas mensuales. Eso quiere decir que tenemos casi 10 veces las visitas que podría tener el Costanera Center, por ejemplo. O sea, mucha gente entra a Mercado Libre todos los meses, y tenemos más de 32.000 pymes y empresas vendiendo en el sitio, que es algo que a nosotros nos gusta mucho potenciar, porque algo que tratamos de buscar siempre es ver cómo empoderamos a pequeñas y medianas empresas a que puedan desarrollar sus negocios, y ojalá que las reglas sean parejas para todos. Esto es un poco lo que yo les contaba en términos de visitas. Tenemos más de 120 millones de visitas mensuales, pero esta es una evolución que se ha ido construyendo a través de los años. Hemos crecido muchísimo en visitas y nos hemos convertido en el e-commerce más visitado de todo Chile. Y es lo que les decía, tenemos más de 30 veces las visitas del mall más visitado de Chile, más de 5 veces la población total de Chile, y 1 de cada 4 visitas a e-commerce es a Mercado Libre. Entonces, el mensaje que nosotros en general le damos a la gente que busca vender online o a participar en negocios online es que Mercado Libre es el lugar en el que tienen que estar, porque ahí es donde van a generar la visibilidad y la exposición. Y ya pensando un poco más del por qué hacemos las cosas, nosotros nos linkeamos mucho a nuestro propósito, que es democratizar el comercio, el dinero y los pagos en Latinoamérica, sobre todo para poder facilitar a las personas el poder emprender y el poder desarrollar sus propios negocios y sus propias operaciones. Es algo que no es solo un eslogan, no es nosotros democratizamos el comercio electrónico y lo decimos por decirlo, o es algo que está pintado en una pared en nuestras oficinas. No, es algo que realmente vivimos, y nosotros día a día trabajamos en pro de este propósito y tratamos de buscar que todo lo que hagamos esté linkeado a esto y que busque, ok, cómo realmente nosotros estamos generando más descentralización, conectando más a las personas, aplanando más la cancha, entregando la igualdad de condiciones a vendedores, no importa que sean marcas grandes, marcas chicas, que vendan en Arica, en Punta Arenas. O sea, al final lo que buscamos es que ojalá para todos sea posible vender por internet y acceder a los millones de beneficios que tiene el comercio electrónico. Y si bien este es nuestro propósito más institucional, a nivel de marca, nosotros hoy lo que estamos buscando empujar es cómo lideramos el progreso de la sociedad. Y cuando hablo del progreso de la sociedad, un poco lo que buscamos es ser una empresa y ser una marca que genere cambios reales, que rompa paradigmas, que genere movimientos en la sociedad y que de cierta manera nosotros podamos hacer un aporte real
y empujar a que las cosas pasen. Aquí no quiero que se mareen un poco con todo lo que compone nuestro posicionamiento de marca, pero al final es lo que les decía, es buscamos que ciertos cambios ocurran, buscamos que la sociedad sea más justa, que sea más libre, que sea más inclusiva, que los consumidores tengan la libertad de poder elegir lo que quieren comprar, dónde quieren comprar, cómo se quieren expresar. Entonces, al final, nosotros buscamos a través de este posicionamiento de marca y a través de nuestras comunicaciones de marketing, eh, empujar a que los consumidores tengan esta sensación de progreso y de poder empujar cambios y de poder ser quien ellos quieren ser. Esto desde una parte quizás mucho más marketinera. Pero quizás pensando en esto que yo les decía, de que la pandemia nos cambió todo, que cambiaron los planes, y que más allá de que el comercio electrónico se empezó a volver una opción casi necesidad para los consumidores y para vendedores, creo que hay varias cosas que cambiaron en el mercado y que las empresas, sobre todo que operamos en negocios más de retail o incluso en e-commerce, si no estamos atentos a esas señales, probablemente no vamos a tener éxito. Y aquí un par de cosas que nosotros fuimos viendo un poco en las dinámicas que hemos visto estos años y en los cambios que hemos visto realmente. Primero, hay una mucho más amplia diversificación entre a quién le compro y qué es lo que yo busco. Y ahora ya no solamente se trata de qué compro, sino a quién. Los consumidores están mucho más enfocados en el origen del producto, en el propósito de quien vende y compra, en la responsabilidad con el medio ambiente, en el trato con los colaboradores. O sea, ya no me interesa solamente comprarle a una empresa por el renombre de la empresa, sino que ahora pienso mucho más a quién le estoy comprando por todo lo que esa empresa le aporta a la sociedad. Y lo que sí ha aumentado muchísimo es cómo la sociedad está buscando apoyar mucho a las pymes. Entonces, a veces cuando hay que elegir entre grandes marcas o productores locales, por ejemplo, o productores más chicos, los consumidores están yendo a productores más chicos. Y en ese sentido nosotros estamos viendo cómo damos muchísima más exposición a esas marcas que normalmente no la tienen, a realmente tener una vitrina que les aporte muchísimo más. Y nada, creo que antes lo hacíamos menos porque el comercio físico era difícil encontrar este tipo de comercios, era difícil ir directo al emprendedor, directo a la pyme. El comercio electrónico les abrió una vitrina que obviamente aumentó muchísimo la exposición y eso automáticamente también cambió la percepción de quien compra diciendo como, ahora me importa a quién le compro y yo estoy consciente de que no le estoy comprando a la gran marca X, sino que le estoy comprando al productor de manjar de, no sé, el Lago Ranco, que ahora vende en Mercado Libre y llega a Santiago en 48 horas. Entonces, ese tipo de cosas están generando muchísimo impacto en el sentido de que me importa a quién le estoy comprando. Y en esa misma línea también pasamos de lo transaccional más a lo relacional. O sea, el comercio en general debe estar menos enfocado en la transacción, sino en esta relación que construye entre consumidores, entre consumidor y vendedor, cuál es la red que se genera entre los vendedores. Por esto mismo, es como cuántas ventas hizo la pyme, cuánto le compré a la pyme. Y desde ese lado nosotros buscamos que nuestra comunicación siempre esté enfocada en esto mismo, como en esta conexión que se está generando entre comprador y vendedor, pero al mismo tiempo en construir confianza. Y esa construcción de confianza como marca, buscamos que se vea a través de que nosotros somos un aliado, de ponerte en contacto con la contraparte que tú estás buscando y adicional a eso de cumplir la promesa. O sea, si yo te digo que te voy a despachar en tanto tiempo, te despacho en tanto tiempo. Y si es que no lo hago, poder darte las explicaciones del caso de por qué no lo pude hacer. Y nada, o sea, tratamos de ser súper transparentes y de declarar de una manera transparente las promesas que eventualmente tenemos que cumplir porque somos súper estrictos con eso, como por ejemplo que los envíos son rápidos, que la compra es protegida, que podemos llegar a todos lados, que tienes devoluciones sin trabas, entre otras cosas. Y en ese sentido, el ser directo con los mensajes ha sido algo que nosotros hemos buscado muy fuertemente. O sea, te llegan 24 horas y te llegan 24 horas. Y si no te llegan 24 horas, ser muy claros en dónde no llegan 24 horas y por qué no. Pero creo que hay muchas empresas que tienen miedo a hacer promesas determinadas porque justamente tienen miedo a fallar o a incumplir. Entonces, todo el trabajo de los equipos, sobre todo en estas empresas de tecnología, tiene que estar en poder ser capaces de cumplir esas promesas y de poder siempre buscar entregarle a los consumidores una experiencia superadora y que sea cada vez más holística y cada vez
más acorde a estos tiempos exigentes que estamos viviendo y a un consumidor que quiere recibir las cosas más rápido, que quiere tener inmediatez, que no quiere moverse para comprar, pero que al mismo tiempo quiere que le llegue lo más rápido posible. Entonces, en ese sentido, las empresas tienen que invertir en poder estar a la altura de esa exigencia. Otra cosa es que lo que les decía antes, que el e-commerce pasó de ser una opción a una necesidad. Vimos crecimientos exponenciales en casi todas las categorías. Categorías que quizás antes a nivel de e-commerce no eran relevantes, se pasaron a ser esenciales, como por ejemplo ítems del hogar. En pandemia, sobre todo, vimos cómo aumentaron las compras de sillas para trabajar en la casa, computadores, cosas que hacían, por ejemplo, que el home office fueran valga la redundancia, en la casa, pero que obviamente cambiaron un poco como los hábitos de cada uno de nosotros. Y en general vemos que el crecimiento futuro es que esto siga así, no, independiente de que obviamente, por ejemplo, este año es un año que está siendo un poco más, menos acelerado el crecimiento por la realidad económica, por los cambios sociales que estamos viviendo, por otras variables, porque obviamente ya no estamos confinados y se empiezan a privilegiar otro tipo de cosas. El crecimiento de las categorías que se venden a nivel online sigue siendo súper fuerte y súper exponencial. Y en línea con lo mismo, también cambiaron los estándares. Antes habían cosas que nos hacían elegir dónde comprar, que eran, no sé, la marca que me está vendiendo o no sé, voy al mall que me queda aquí cerca y compro ahí. Ahora son otras las variables que anclan mi expectativa. Por ejemplo, que el envío sea gratis, que el despacho sea rápido, que me entreguen cuotas sin interés, sin importar la tarjeta con la que estoy pagando, que no tenga que ser la tarjeta X de la casa comercial X, sino que pueda ser con cualquier medio de pago, que las devoluciones no tengan un pero, que sobre todo si yo compro por internet y recibo algo que no esperaba, ¿cómo puedo hacer una devolución que no tenga trabas y que al mismo tiempo me entregue una experiencia que sea buena? Y en ese sentido, solamente creo que muchas empresas que empezaron a vender por internet definieron que la principal variable era entregar a tiempo. Y entregar a tiempo es un mínimo, no puede ser un diferenciador. Donde debemos trabajar es en superar las expectativas de nuestros clientes a través de estas cosas, como cómo hacemos las devoluciones simples y rápidas, gratis, ojalá, poder pagar con cualquier medio pago, tener una comunicación fluida antes y después de la compra, por esto mismo que les decía, que el foco no es la transacción, es la relación, que todos puedan comprar y vender en igualdad de condiciones, que el producto te espere de ti y no tener que estar tú esperando al producto. O sea, creo que hay varias cosas que han sido muy interesantes y en ese sentido los consumidores están siendo cada vez más exigentes. Y para llegar a esas exigencias es clave invertir. Y quien no esté construyendo en aquello que lo reemplazará probablemente va a desaparecer. Y en ese sentido, incluso para nosotros, una empresa que nos ha ido increíble y todo, siempre estamos pensando como, ok, pero ¿qué viene ahora? ¿En qué tenemos que estar invirtiendo? ¿Qué tenemos que estar haciendo? Porque hay que enamorarse del problema para estar constantemente innovando, porque la versión definitiva de la empresa o de la solución no existe. Puede venir una pandemia, puede venir otro cambio radical social, algo que nos va a hacer cambiar. Entonces, en ese sentido, nosotros somos una empresa muy, muy inquieta y estamos permanentemente revisando nuestros propios modelos de gestión e innovación, entendiendo que la innovación puede darse desde la tecnología hasta el servicio al cliente, las estrategias de marketing, la logística, etc. En pandemia nos enfocamos muchísimo, muchísimo en logística, porque nos dimos cuenta que eso era lo que necesitábamos para poder cumplir no solamente los volúmenes de venta que se estaban dando, sino también poder cumplir estas promesas que estábamos contando. O sea, cómo llegamos a todo Chile en 48 horas, cómo hacemos que los envíos sean rápidos, cómo hacemos que sean a un costo bajo. Y para eso tener una red logística potente, más allá de trabajar con otros partners logísticos, era clave. Entonces pusimos mucho el foco en logística. Mañana quizás el foco va a ser otro. Ahora, de hecho, estamos volcando todo nuestro foco más a la parte fintech y a ver cómo hacemos un entorno financiero con muchas menos fricciones y que no necesariamente tengas que estar bancarizado para poder entrar a los beneficios de fintech a través de todo lo que hacemos con Mercado Pago. Entonces, creo que el estar innovando y el estar buscando siempre estar a la altura es lo que nos lleva, por ejemplo, a haber sacado nuestra propia flota de aviones para poder llegar más rápido en puntos más remotos en los distintos países, tanto en Brasil, México y prontamente en Chile. O sea, creo que son cosas que al final buscan que la empresa esté innovando constantemente para poder estar a las alturas de las exigencias. Y un último punto, y no menos importante, es que el consumidor cambió, pero el rol de la empresa cambió aún más. O sea, como empresas tenemos que buscar ser
empresas transparentes, con propósitos claros, lo que les decía, si vamos a hacer comunicaciones de marketing, no sobreprometer y que esas comunicaciones estén muy linkeadas al ADN y al propósito de cada una de las empresas. Y creo que la aceleración del e-commerce tiene mucho que ver con que ahora la comunicación está transitando distintos modelos y distintas fases, y el consumidor tiene mucho más control de los mensajes que tienen las empresas que antes. Entonces ahí también tenemos que ser muy responsables de qué es lo que comunicamos y qué hacemos, y en ese sentido tenemos que ser muy conscientes de cómo, por ejemplo, temas como propósito o conciencia ambiental o realmente cuál es el impacto que genera en un país como empresa son súper importantes, y el rol de las empresas tiene que estar volcado a eso y ver cómo se apoya a eso. Y bueno, por eso mismo yo les decía que para nosotros nuestro propósito es el democratizar el comercio electrónico y ojalá entregar, aplanar la cancha para todos. Estos son ciertos ejemplos que hicimos en su momento para entregar herramientas a pymes y a emprendedores en el país, y de cierta manera durante la pandemia ojalá ser un motor de recuperación de la economía, entendiendo que estamos viviendo un momento muy complejo, pero es algo que venía de nuestro ADN, que ya lo veníamos haciendo desde que partimos y que ahora simplemente lo estamos potenciando y lo vamos a seguir potenciando. Creo que en ese sentido eso es muy, muy importante, y eso es al final lo que te termina desarrollando la confianza y lograr de que realmente las personas nos prefieran, que crean en nuestra empresa, que de hecho no somos perfectos y obviamente van a haber malas experiencias, pero es cómo compensamos esas malas experiencias y cómo de cierta manera también somos coherentes un poco con lo que le estamos prometiendo a los consumidores y a los vendedores. Y justamente en línea con eso, y para cerrar quizás más desde el rol que tienen las marcas y desde el rol que tiene marketing, es que nosotros tenemos que ser capaces de comunicar las propuestas de valor y lo que somos de una manera clara, empática y transparente. Ojalá nunca sobreprometiendo, nunca aprovechándose del entorno, de la circunstancia por sacar un mensaje de que esto va a pegar perfecto, porque justo estamos hablando de esto y que en realidad es algo que puede ser súper ofensivo o que quizás no tiene nada que ver contigo como empresa, simplemente estás aprovechando de un boom o algo. Ojalá que no sea el caso, y que el foco siempre sea entregar la mejor experiencia a los usuarios a través de mensajes que le permitan al usuario tener las expectativas claras. Quizás a un consumidor dices, ahí que en verdad, si tú me decís que me vaya a despachar en una semana más, perfecto, pero a la hora de comprar yo quiero saber que me va a llegar en una semana más. No me digáis que me va a llegar mañana si me va a llegar en un mes más. O no me digáis que me va a llegar en un mes más si me va a llegar mañana. A veces también eso cambia la planificación. Entonces, ¿cómo hacemos que los mensajes que nosotros entregamos en comunicaciones y en distintas cosas tengan esas expectativas seteadas y que le den seguridad a los usuarios al mismo tiempo que los beneficios que nosotros entreguemos y comuniquemos que sean tangibles y que realmente puedan acompañar a los consumidores y aportar desde el ADN real de la marca y no desde una necesidad que vemos, pero que yo como marca no tengo cómo cumplirla, pero no, quiero estar ahí porque está esa necesidad. No, ojalá que sea algo que realmente tenga que ver con el ADN de la empresa para que sea coherente, para que sea consistente, porque si no, hay dos riesgos: o no vas a poder cumplir, no vas a poder prometer lo que estás diciendo, o no te van a creer, van a decir como, esta marca está hablando X y en realidad no tiene absolutamente nada que ver con esa comunicación que está haciendo. Y lo que les decía, en ningún caso usar las comunicaciones para sacar provecho de la situación o para aprovechar el boom o la circunstancia, que puede ser súper válido si es que tiene que ver algo con lo que tú eres, pero no deberíamos hacer comunicaciones o participar en cosas en las cuales la empresa no tiene una agenda propia sobre el tema. Y ahí hay infinitos temas que podría dar de ejemplo, pero creo que se entiende el punto. Y al final creo que es eso lo que hace que al final las marcas sean coherentes, que estén alineadas realmente con lo que son y con el propósito que están comunicando, y de esa manera se genera más credibilidad, se construye confianza y se desarrollan marcas y negocios completos que finalmente van a poder sobrevivir más de una crisis. No solamente una pandemia, no solamente quizás cambios sociales, sino que también cualquier cambio que venga, en la medida que nosotros seamos consistentes, no digo que vaya a ser fácil, pero va a ser mucho más factible sortear esas crisis. Entonces creo que esa consistencia a nivel de empresas es súper, súper importante. Y eso es principalmente lo que tenía para contar. No sé si hay alguna duda, Enrique, o algo que quieras comentar, si hace sentido, algo sobre que te gustaría que haga más deep dive, pero eso, creo que es súper importante entender cómo está cambiando el mercado, cómo ha ido cambiando el mercado, los consumidores, los vendedores, y después cómo nosotros las empresas somos responsables con esos cambios.
Sí, bueno, reiterar mis agradecimientos primero, Camila. Ya, eso es lo primero. Ya. Y lo otro, no para hacer sintonía con el ego de Mercado Libre, sino que para que vean que cuando nuestros estudiantes de este posgrado vean tus argumentos, se van a dar cuenta por qué en muchas ocasiones y en muchas clases, en lo personal, utilizo Mercado Libre como un ejemplo de lo que es el proceso de innovación, de ingeniería disruptiva en los mercados, y lo utilizo con todo cariño, Camila, lo utilizo como, No, como, feliz, yo como feliz. ejemplo complementario de Amazon también, ya que fueron las dos que en algún minuto dado justamente cumplieron todos haciendo el checklist que tú nos has argumentado, que vinieron a cambiar el statu quo que estaba en el mercado nacional instalado. Ya Ujú, esta sincronía que quedó muy de manifiesto cuando el 16 de marzo comienza del 2020, digo, ¿cierto? sí. Queda de manifiesto esa tremenda sincronía que había entre lo que se vendía e-commerce y los procesos logísticos que hasta el día de hoy andan zapatillas dando vuelta y que nadie sabe por dónde van a llegar. Entonces, yo quiero hacer sintonía con eso, porque yo creo que ahora comprendo, más que nunca, ustedes venían trabajando hace 20 años atrás esta lógica, Claro. esta dinámica. Entonces, había una cultura organizacional pro consumidor, creo yo, ¿no? Independiente, Ujú, independiente de una crisis más o una crisis menos. Había ya un claro. trabajo previo. Entonces, esto Sí. viene a dar cuenta de aquello nomás. O sea, ahora comprendo y ensamblo bien, ¿ya? Porque para dar los ejemplos académicos tengo que también descubrir algunos estudios un poco más científicos académicos. Así que hay bastante literatura de Mercado Libre en el lado científico académico, Camila. Ujú. Me llamó mucho la atención. Y No, hacen está buenísimo. comparaciones también ahí con Amazon y todo lo que se quiera. Pero yo la única pregunta que me queda así como en el tintero es, Sí. ¿cómo ven ustedes el proceso nacional? Otra pandemia más, otro quiebre social. ¿Están preparados? ¿Cómo lo ven en 10 años más este trabajo de liderazgo que han llevado a cabo dentro del e-commerce? ¿Ya se están proyectando hacia ese timing, más o menos, o no? ¿No? Es lo que te decía, no, somos una empresa muy inquieta, entonces estamos como constantemente viendo como, ok, ¿qué es lo que necesitamos desarrollar ahora? ¿O qué es lo que nos falta? ¿O dónde vemos que tenemos un punto en el que quizás podríamos mejorar? Pensando en lo que necesitamos más adelante. Específicamente en lo que fue la pandemia y bueno, el estallido social que nos tocó a nosotros, que quizás no fue la TAM, pero que fue en Chile, pero que fue muy marcado y distintas cosas que fueron pasando, eh, es lo que decías tú. Nosotros veníamos preparados para tener la logística, para poder operar, para Mm, poder recibir más flujo de tráfico de un minuto a otro, como que todas sí. esas cosas a nosotros no nos pillaron por sorpresa. Obviamente que tuvimos que cambiar planes, obviamente que tuvimos que replanificar cosas. Específicamente desde marketing tuvimos que cambiar absolutamente todo. Partimos cambiando los logos hasta cambiar las campañas, la planificación, todo. O sea, fue como agarrar todo y botarlo al tacho de la basura y partir todo de nuevo. De Pero cero. quizás, claro, pero lo que era el core de la operación y lo que teníamos que hacer, eso no tuvo que cambiar y creo que eso fue lo rico, de que al final pudimos seguir operando como teníamos que seguir operando, entendiendo que quizás ciertas decisiones que ya estaban, como por ejemplo la inversión en logística, había que acelerarlas. Mm, Entonces, no sé, en el caso de Chile específicamente, toda la inversión que se hizo el 2020 en logística estaba pensada a hacerse, no sé, en un plazo de 3 años. Y quizás ahora estaríamos ahora estamos a punto de abrir un centro de distribución nuevo en Colina que tiene más de 150.000 metros cuadrados y que es el más grande en la región en esta envergadura para comercio electrónico. Quizás si no hubiese pasado la pandemia, esa inversión no habría estado para este año y habría estado para 5 años más. Entonces, ya. obviamente se aceleran ciertas decisiones, pero en ese sentido nosotros estamos pensando como, ok, ¿qué es lo que deberíamos estar desarrollando ahora pensando en potenciales cambios que podrían venir? O si es que viviéramos otra pandemia, etcétera. Y lógicamente no tenemos las respuestas perfectas, pero creo que sí estamos invirtiendo en lo que nos permita
reaccionar rápido a cualquier cambio que venga y nos cambie los planes. Entonces, estamos invirtiendo muchísimo en aumentar los equipos de tecnología, que son el core de nuestra compañía y que nos permitan desarrollar más funcionalidades y más soluciones más rápido y cambiar esas decisiones en caso que haya que desarrollar otra. Lo que te decía antes, estamos volcando mucho de nuestro crecimiento a toda la parte de fintech. Específicamente en Chile estamos desarrollando mucho todo lo que es Mercado Pago, que es nuestra solución financiera y que es la fintech más grande de Latinoamérica en la región. En otros países tiene un posicionamiento muy, muy, muy power, y Mercado Pago lo que está buscando es esto mismo, es ver cómo hacemos el dinero y los pagos mucho más accesibles a todos y no necesariamente a la gente que es bancarizada. Partimos siendo un procesador de pagos dentro y fuera de Mercado Libre, y ahora ya tenemos una billetera electrónica que te permite pagar cuentas, cargar la VIP, pagar con QR en comercio físico. Eventualmente vas a poder hacer todo desde tu celular, y eso obviamente hace que toda tu vida en el fondo sea más conveniente, que haya menos fricciones, que dependas menos de un medio de pago específico o de un banco específico. Entonces, el poder aplanar la cancha también a través de los servicios financieros es algo que nosotros estamos haciendo ahora, y creo que es un trabajo muy importante y que lo vamos a seguir desarrollando en los próximos años. Pero así pueden venir otras cosas que, de nuevo, no tenemos la respuesta, pero lo que sí estamos haciendo es ver cómo desarrollamos la infraestructura que nos permita innovar y que nos permita cambiar en la medida que vayamos viendo que esas cosas vayan cambiando. No sé si eso contesta más o Sí, menos tu no, pregunta. pero absolutamente, absolutamente. Así. Buenísimo. Abrir un poco el espacio a Rodrigo, que es nuestro único oyente que está en directo. Ya había Mucha presión al ser el único oyente. Sí. No sé si tiene alguna consulta, alguna opinión que compartir, Rodrigo. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Sí, la verdad tengo una duda, me la había notado mientras estaba presentando Cami, y tiene que ver con cómo se ha mantenido el comercio electrónico. O sea, sé que aquí hay un tema, bueno, bien lo explicaste, ¿cierto? Tuvo todo este efecto de la pandemia que aceleró la transformación digital, pero en todos los ámbitos. Entre paréntesis, trabajo en el área de TI. Buenísimo. Entonces aceleró muchísimo en varias áreas todo el tema de la transformación digital, sobre todo, por ejemplo, lo mismo que estamos teniendo ahora, este tipo de reuniones que antes no se veían, ¿cierto? Habían herramientas, pero no se había sacado tanto provecho, ¿vale? Pero yo lo veo desde el punto de vista como consumidor, ¿cierto? La pandemia ya está pasando, todavía queda algo de mascarilla, ¿cierto? Que usamos de vez en cuando, pero puedo salir, ¿cierto? Puedo ir a comprar una farmacia, algún remedio, al supermercado, al mall, lo que sea. ¿Eso cómo se ha visto reflejado en el tema del e-commerce? ¿Se mantiene la tendencia con la que se partió en la pandemia? ¿Se ha disminuido? ¿Qué comportamiento han tenido los clientes? Mira, buena pregunta. A ver, creo que a nivel de e-commerce total, en términos de penetración, como en las ventas total del retail, eso no ha cambiado. O sea, el e-commerce sigue aumentando penetración, y seguimos viendo una tendencia más hacia el e-commerce que al comercio físico. De cierta manera, como que cambiamos un hábito. Entonces, independiente de que las personas sí puedan ir ahora a comprar a comercio físico y que se siga haciendo, lo interesante fue que se rompió una barrera de que mucha gente que nunca había comprado por internet tuvo su primera experiencia de compra por internet, y automáticamente ya es algo que es parte de su vida. Entonces, muchas personas que ahora tienen que elegir si voy al mall a comprar o lo compro por internet, lo compro por internet. Y a mí me ha pasado que me he ido a dar vueltas al mall como para ver, ok, quiero entender un poco de cómo está el mercado, etcétera, y es impresionante lo mucho más vacíos que están. Y eso es reflejo de dos cosas, no solamente obviamente del e-commerce. O sea, está esta patita que es cómo el e-commerce ha aumentado. Yo te diría que como por penetración y porcentaje sobre las ventas total del retail, sigue habiendo una penetración que va creciendo. Quizás no va a crecer a las mismas tasas que creció entre 2020 y 2022, pero va a seguir creciendo sí o sí. Pero por otro lado, tienes una economía que está claramente en contracción. Está claramente en contracción por temas macroeconómicos del país, por realidad económica que estamos viviendo, y también está en contracción por esto mismo que decís tú. Ahora puedo salir, y mucha gente está eligiendo invertir su dinero quizás más en experiencias o en cosas que no pudieron hacer durante la pandemia, como salir a comer, irse de viaje, tomarse unas pequeñas vacaciones, etcétera, versus comprar. Pero eso lo vemos a nivel de todo, o sea, eso se ve a nivel mercado, comercio físico y comercio online. Y nada, pues esa contracción creo que dependiendo de la categoría en donde se ve más pronunciado,
sí, nosotros lo que estamos viendo es que en gran parte de esas categorías seguimos ganando market share en el sentido de que la gente que elige comprar por internet, afortunadamente nos está eligiendo a nosotros. Entonces nosotros estamos buscando de, ok, ¿cómo mantenemos esa tendencia para seguir haciendo crecer el mercado y etcétera? Y hay una tercera variable que te demuestra el potencial que sigue teniendo el e-commerce y cómo va a seguir siendo algo que se va a seguir desarrollando y que va a seguir creciendo, que es que Amazon ya anunció que va a llegar a Chile. Y eso habla de que hay un mercado muy atractivo y de que lo que va a terminar pasando es que la torta del e-commerce se va a agrandar para todos. El e-commerce se va a volver mucho más relevante, entendiendo que va a venir uno de los players más importantes a nivel mundial a operar localmente en nuestro país. Eso obviamente va a impulsar a que el e-commerce sea mucho más exponencial, que más gente lo adopte y eventualmente va a chorrear a todos los que participamos en e-commerce y claro, hay que ver quién está ahí más preparado para ir agarrando pedazos de esa torta. Así que te diría que a nivel e-commerce va a seguir creciendo, las penetraciones van a seguir aumentando, probablemente no a la misma tasa que vimos estos últimos 2 años, entendiendo que vivimos condiciones que no eran normales, pero se acerca cada vez más a las tasas de países más desarrollados. Vale, buenísimo. Sí, bueno, ahí de hecho me quedan varias preguntas y tocaste uno de los puntos que tenía Sí. una duda, que tiene que ver con justamente todas estas otras plataformas como Amazon, eBay, ¿cierto? No sé, a mí en lo personal me gusta comprar a través de Internet, ¿cierto? Y muchas veces compro cosas hacia afuera, como ocupo eBay, Amazon. Ahí la competencia, no sé si son competencia directo con ustedes o indirecto, ahora con el tema del dólar, ¿cierto? Me imagino, por lo menos yo me he privado un poco de comprar hacia afuera por el tema del cambio del dólar, ¿cierto? No sé cómo lo perciben eso ustedes. Y la otra pregunta, que aprovecho de hacértela ahora, el tema de la ropa. El tema de la ropa tiene todo un tema, o sea, yo puedo comprar algo de Sí. ropa por internet, pero no me la puedo probar. Entonces, ahí cómo trabajan ustedes todo el tema este de la devolución, de los cambios, cómo manejan todo eso. Me imagino ahí debe ser todo un desafío. Sí, sí. A ver, a tu primera pregunta, te diría que tratamos de mirar a todas las plataformas, no todas son competencia directa. Por ejemplo, un eBay no lo vemos tan como competencia directa. Amazon lo miramos, pero obviamente ahora cuando entra a Chile va a pasar a ser una competencia mucho más directa porque cuando operaban desde afuera la verdad es que no eran tan relevantes como para estar poniendo foco en eso. Obviamente quizás los retail más locales y aquellas plataformas locales que operan a través de internet, sí para nosotros es una competencia más directa, pero claro, ahora con la llegada de Amazon obviamente que el foco a entender qué están haciendo y cómo eso puede de cierta manera impactar positiva o negativamente en nuestra operación, se vuelve más relevante y efectivamente es una competencia. También miramos otras plataformas como AliExpress, Shopee, y estamos tratando de monitorear el mercado de manera constante, no solamente para respaldar o resguardarnos de la competencia, sino para también entender qué están haciendo, que quizás nosotros no estemos haciendo y que podría ser una oportunidad que no estamos tomando, o ver también dónde nuestra propuesta de valor se podría reforzar. Entonces, creo que siempre miramos a competidores muy de la mano, ahí después si entran a ser más relevantes o menos relevantes, creo que entra dentro de la idiosincrasia de cada uno de los países. De hecho, es distinto en toda la región. Ya tu segunda pregunta, ese es un punto muy bueno, porque de hecho, antes de la pandemia, cuando nosotros veíamos todos nuestros estudios de marca y un poco las cosas que teníamos que hacer para ver cómo mejorábamos el posicionamiento de Mercado Libre en Chile, algo que nos saltaba mucho es esto como la falta de confianza de comprar por internet, porque no sé si lo que me va a llegar es lo que espero, porque no sé si es exactamente lo que quiero, no sé si me va a gustar, qué pasa si me queda mal, etcétera. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a potenciar muchísimo nuestro programa de compra protegida, que al final lo que busca es como, si es que tienes algún problema o si es que no es lo que esperaba, sea la razón que sea, siempre que sea una razón lógica que no vaya en contra del vendedor, porque nosotros también buscamos cuidar a nuestros vendedores, Mercado Libre te devuelve tu dinero. Entonces, en ese sentido, hemos buscado de hacer procesos de devolución sin trabas y que ojalá no tengas que dar la explicación de la explicación de la explicación para poder devolver tu producto. ¿Y cómo funciona compra protegida? Bueno, tú compras, obviamente recibes tu producto y se pueden dar distintas casuísticas en las cuales tú lo puedes devolver.
Obviamente la exigencia de esa devolución depende del caso de devolución. O sea, por ejemplo, es distinto a que tú digas, como sabes que lo abrí, lo usé 3 semanas y ya no me gusta, lo quiero devolver. Ok, ahí hay que entender un poco más el contexto, porque devolver un producto abierto, usado a un vendedor, claramente para el vendedor no es beneficioso, pero aún así se llegan a ciertas soluciones. Otros casos es que te llegue el producto con algún problema o que efectivamente no era lo que hayas pedido o algo así. Y en ese sentido lo que nosotros hacemos es que primero a ti te damos la opción de comunicarte directamente con el vendedor para decir como, hola vendedor, sabes que tuve un problema, y que el vendedor te entregue una solución. Si es que en un plazo de X días el vendedor no te entrega una solución que a ti te satisface como consumidor, ahí entra Mercado Libre y intercede, evalúa el caso y falla o a favor del vendedor o a favor del comprador. En general son casos en los cuales estamos más a favor del comprador, entendiendo que muchas veces tiene que ver con esto, problemas de talla, de color, o no era lo que me gustaba o algo así. Y dado eso, gestionamos las devoluciones, y las devoluciones son súper simples. A ti se te genera una etiqueta que tú la imprimes, la pegas a tu producto, o sea, tú envuelves el producto, la pegas al producto y lo llevas a alguno de los puntos que nosotros te decimos que ojalá sean los más cercanos dentro de donde tú vives o donde trabajas. Ahí tú puedes elegir a dónde quieres ir. Y en el minuto en que tú entregas el producto de vuelta, al consumidor se le devuelve el dinero en su cuenta de Mercado Libre. Entonces es algo súper rápido y es casi que automático en el minuto de devolver. Ahora, si tú quieres hacer un cambio, el proceso es distinto porque tú lo devuelves y tienes que esperar a que te llegue el nuevo producto, o incluso a veces te mandan el nuevo producto antes de que tú lo devuelvas. Hay otras opciones y por eso nosotros también buscamos que se pongan en contacto directamente con el vendedor, porque muchas veces hay personas que no sé, aprovechan una oferta online y le compran a un vendedor que tiene muchas tiendas físicas. Entonces tú puedes comprar, y ponte tú que te compraste una polera que te quedó chica, tú le escribes al vendedor y el vendedor te dice, mira, te doy 2 opciones, me la puedes devolver y te devuelvo tu dinero, o puedes venir a una de mis X sucursales y lo cambias acá y te lo pruebas y etcétera. Entonces al final también pueden vivir esa experiencia de ir y probarse la ropa y etcétera. Entonces creo que en ese sentido hay como varias opciones, y los consumidores hemos visto como reacciones muy positivas con respecto a nuestro programa de compra protegida, ya como efectivamente las devoluciones son sin traba y no tengo que estar que el caso, que no sé qué, que mándeme la foto. Entonces creo que eso hace que sea súper amigable y que al final le entregue una solución real a los compradores. Buenísimo. Muchas gracias por tu De nada, respuesta. de nada. Bien, pues con esta última intervención yo creo que, dado los tiempos, agradecer nuevamente a Camila. Muchas gracias. Espero que no sea la primera ni la última que estemos compartiendo en esta lógica de nuestro programa de Magíster en Marketing de la USACH, de estar siempre en sintonía con lo que está haciendo el mundo privado. Por lo tanto, en ese sentido, creo que no peco de mucha soberbia de decir que estamos marcando un camino distinto, estamos siendo pioneros en tejer puentes con lo que pasa en toda la lógica de marketing, que es transversal a la nueva gestión, a la nueva dirección del comercial que estamos teniendo en estos tiempos. Por lo tanto, es importante conocer a los líderes. Mercado Libre es un conjunto evocado de marca que marca una pauta distinta en la gestión del e-commerce. Por lo tanto, era necesario escuchar a una de sus representantes que nos dijera en directo cuál es el secreto y cuál es el core business que ha llevado a Mercado Libre a estar ocupando el liderazgo que en este minuto ostenta. Por lo tanto, reitero, Camila, te doy infinitos agradecimientos por esta No, ¿de disposición. qué? Y a través de tu persona también a la marca Mercado Libre, ¿cierto? Que por permitir compartir estos insights que nos sirven para el mundo académico de muchas herramientas de sustento epistemológico también. Así que Buenísimo. muy agradecido, muy agradecido. No, un placer. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que lo hayan disfrutado. Así que nada, feliz de poder apartar. Así que muchísimas gracias a ustedes por invitarme.